La realidad de lo que es vivir en el Espíritu Santo y la realidad de lo que es vivir en la carne o en la naturaleza o en las tinieblas, también podemos decir, ¿no? Y dice aquí que estos, o sea, el vivir en el Espíritu y el vivir en las carnes o en las tinieblas, ¿no? Estos se oponen entre sí, o sea, no hay acuerdo entre ellos, no hay acuerdo entre ellos, así dice el texto, ¿no? Dice, y el Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí. Estamos leyendo Gálatas, o sea, 5:16. El que vive para las tinieblas, vive para las tinieblas. Y el que vive para el Espíritu o en el Espíritu, vive en el Espíritu. O sea, no puede uno que vive en el Espíritu decir, bueno, yo puedo pasarme para acá y practicar, ¿no?, lo que dice el reino de las tinieblas, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos se oponen entre sí. O eres del Espíritu o eres de la carne o de las tinieblas. Entonces, aquí hay una verdad espiritual muy importante que podemos tomar en cuenta, para tener una idea clara y una posición frente a esta celebración, ¿no? Tenemos que saber, por ejemplo, el origen de cada de estas celebraciones. Sabemos que la celebración del Halloween no vino por un principio o una práctica cristiana, específicamente vino por prácticas de tiempos muy ancestrales que estaban relacionados con las religiones antiguas de los europeos, ¿no?, que nada tenía que ver con el cristianismo. Y eso ha venido influenciando en la cultura, la forma de pensar, de vivir de la gente, y pues ha llegado a practicarse hasta ahora. Pero todo está relacionado con las tinieblas. Todo está relacionado con las tinieblas, ¿no? Tienen una calabaza que tiene una figura de una calavera, usan diferentes tipos de formas formas para poder celebrar, ¿no?, esta fiesta, ¿no? Aún las fiestas que hacen nocturnas, y todo es en tinieblas, ¿no? Todo tiene que ver con las tinieblas. Entonces, ahí, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Participar o dejar que nuestro entorno familiar participe o no? No, pues, porque aquí hay una verdad que nos enseña la palabra del Señor. Los que viven para el Espíritu y los que viven para las tinieblas, los dos se oponen. Uno es vivir en el Espíritu y lo otro es vivir en las tinieblas. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos luz, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros vivir en las tinieblas. Igual es la otra práctica que es más ancestral, es muy ancestral. Estaba una vez, el año pasado, que estaba leyendo cómo sucede esto de las prácticas de las velaciones, que es una práctica de la época incaica. O sea, la práctica de poner luces para que los muertos puedan encontrar el camino, ¿no? Es una práctica muy ancestral que se realizaba en la época del Imperio Incaico, y quizás más atrás las culturas pre-incas todavía. Entonces, solamente lo que se ha hecho es modificar, hacer un cambio, una mezcla entre lo que se creía y se pensaba entre las culturas pre-incas e incaicas, ¿no?, y adaptarla al cristianismo para que ahora parezca como si fuera una costumbre cristiana. Pero la idea es, ¿cuál es la idea de poner las velas, todo eso? Es que el muerto, la persona que está muerta, encuentre el camino. Pero eso no tiene que ver nada con la vida cristiana, porque nosotros ya tenemos el camino es Jesús. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué participar de algo que no tiene que ver nada con Cristo? Nosotros somos del Espíritu. ¿Entiendes? Y aquí dice muy clarito el versículo 16, dice muy clarito, ¿no? El versículo 16 dice muy clarito, andar en el Espíritu. O sea, vive en el Espíritu.
todo lo que vivas, todo lo que practiques, todo lo que desarrolles, toda tu vida cristiana tiene que estar dentro de lo que es la vida espiritual en Cristo Jesús. Amén. Hay otro texto, voy a leer otro texto, pero esperen, Romanos 13:12. Miren, Romanos 13:12. Vamos a ir para atrás. Romanos 13:12. 13:12. O sea, 10 más 3, 10 más 2. Y ahí más fácil, ¿no? ¿Qué dice? Mire, la noche está avanzada y se acerca el día. Y ahí es lo que sigue, es muy importante. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos de las armas de la luz. Y sigue el texto, el 13 también. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y ahí dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez vuelve a hacer la separación, ¿no? La separación en lo que es andar en el Espíritu o ser luz, lo que es andar en las tinieblas o proveer para los deseos de la carne. O sea, otra vez hace la separación. O sea, otra vez dice, una cosa es la luz, otra cosa es las tinieblas. Una cosa es vivir en el Espíritu, otra cosa es vivir en la carne. Son dos cosas bien diferentes. Uno no puede participar de acá y el otro tampoco, porque son bien diferentes, ¿no? Son bien diferentes. Y el versículo 12 dice esta palabra, desechemos. O sea, puede tener varios significados. Desechemos puede significar quitarse algo que no nos pertenece, ¿no? Quitarse algo que no nos pertenece. No pertenecemos a esas prácticas, no pertenecemos a esa forma de vida, a esa práctica que tiene las tinieblas. No pertenecemos, no pertenecemos, ¿no? Aleluya, gloria al Señor. Pues las obras de las tinieblas, ¿no? Desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, ¿por qué? Porque no pertenecemos. Pero sí dice, vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque ahí pertenecemos. Ahí pertenecemos. Entonces, la palabra también desechar tiene que ver con quitarse algo, ¿no? Como si te quitaras una vestimenta que está sucia, ¿no? De repente estuviste trabajando o haciendo varias actividades y tu ropa se ensució y llegas a tu casa, ¿qué haces? Te das un baño y te cambias de ropa, ¿cierto? No sales ahí todo sucio, mogoso, bien despeinado, ¿no? No, sales diferente, ¿cierto? ¿Qué haces ahí? Te quitas algo y te pones otra cosa. Esa es la idea aquí. ¿Por qué? Porque ya lo que no pertenece a nosotros, tenemos que quitarlo y tenemos que tomar aquello al cual ya pertenecemos. Y nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Es muy importante entender. Entonces uno dice, pero ¿qué de malo tiene? Si lo miramos así nomás como una práctica que es inocente, como a veces pensamos, no hace daño, no hace daño, no es malo, ¿no? Pobrecito, miren que le van a dar caramelos al muchacho, al churre, le van a dar caramelos, ¿no? Me parece una cosa inocente, pero esto es un mundo espiritual. Y ahí están los dos reinos, al cual nosotros pertenecemos y al cual nosotros no pertenecemos. Pertenecemos al reino de Dios y no pertenecemos al reino de las tinieblas. Amén. Entonces, aquí uno toma decisiones, ¿no? Alguien puede decir, y me han dicho, ¿no? Así, pero pastor, en la Biblia no encontramos la palabra Halloween. Sí, ¿verdad? No hay.
pero encontramos unas enseñanzas que va en contra de esa manera de pensar, de esa manera de practicar. Encontramos enseñanzas. ¿Por qué? Porque es un mundo de tinieblas, es un mundo de paganismo. O sea, no surgió del pensamiento cristiano, surgió del pensamiento de las tinieblas, ¿no? Entonces no podemos practicarlo, porque nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, que dice: vistámonos, vestidos del Señor Jesucristo. Andemos, y dice el versículo 13: andemos como de día. ¿Cierto? Como de día. Este es un pensamiento, ¿no? Una forma de expresar algo, diciendo, por ejemplo, a la persona que está en el día, ¿no? Todo el mundo los ve, ¿cierto? Y las personas que no quieren que los vean, entonces se ocultan, ¿cierto? Salen en lo oculto, en lo oscuro, porque no quieren que los vean. Entonces, así es las tinieblas. Las tinieblas siempre practican en lo oscuro para que nadie vea lo que está haciendo. Pero nosotros tenemos que vivir en la luz, porque Cristo eso hizo en nuestra vida, se reveló a nosotros para que nosotros vivamos en la luz y nunca más estemos en las tinieblas. Él dijo así, en Juan 8:12, ¿cómo dice? Yo soy la luz. El que me sigue, ¿no? Juan 8:12, allá muestro. Yo lo sé, pero quiero que usted lo lea ahí. Juan 8:12. Ahí está, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? Ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿por qué vamos a estar en la muerte? ¿No? ¿Para qué vamos a estar en las tinieblas? ¿No? Entonces, es muy importante, hermanos, entender esto, ¿no? Porque es una semana, hermanos, esta semana empieza el jueves, viernes, sábado, ¿no? Y ahí está la gente atrás, porque es una, como les decía, es una costumbre. Y ahora más que ahora ya las mismas leyes lo defienden, ¿no? Que ha sido declarado como fiestas importantes, mayormente las velaciones. Es posible que muy pronto sea declarado como patrimonio cultural de la humanidad. No se vean complicados, o sea, es como si fuera una ley, ¿no? Que lo tienen que celebrar. Pero nosotros tenemos que tener muy claro lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos que practicar en la vida cristiana, ¿no? Otro texto importante, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y leemos hasta el 13, ¿ya? En el 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿no? Es lo que manifiesta todo. Dice: y no participéis, aquí hay una orden, y aquí hay una orden, aquí hay un mandato, aquí ya no es una alternativa, aquí se está diciendo que esto no lo tienes que hacer, ¿no? Y no, esa palabra no, aquí la palabra no es una orden, está en imperativo, en el modo imperativo de lo que es el verbo, ¿no? Y el modo imperativo en el verbo es una orden, es una exhortación, una llamada de atención. Te está llamando la atención si lo haces, ¿no? Te está diciendo: no tienes que hacerlo, no debes hacerlo, ¿no? Entonces, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice obras infructuosas. ¿Qué cosa es algo infructuoso? Algo que no da fruto, algo que no tiene utilidad, ¿no? Algo que no tiene utilidad, algo que no sirve, que no tiene ningún beneficio. Entonces, estas prácticas
no tienen ningún beneficio para nosotros. No producen ningún fruto espiritual que pueda fortalecer nuestra fe. Nos apartan más de Dios, ¿no? Nos llevan a desobedecer a Dios, nos llevan a practicar o a hacer prácticas que no tienen que ver nada con lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, son obras infructuosas, o sea, obras que no producen fruto, que no son útiles, que no traen un beneficio. Amén. Que no traen un beneficio. Entonces, aquí nos está enseñando que no tenemos que hacerlo. Primero, porque no trae ningún beneficio para nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos beneficia? Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Adorar a nuestro Señor Jesús, alabarle, predicar su palabra, glorificar su nombre, gozarnos de su presencia, orar cada día, leer su palabra. Eso nos beneficia. Congregar, eso nos beneficia. Pero aquello no nos va a beneficiar, ¿no? De repente usted va a comprar una calabaza, ¿no? Y media naranjada, y le va a cortar y hacerle muelitas, y la va a poner en su casa. Eso está representando la muerte, las tinieblas. ¿Qué beneficio le va a traer? Nada. Hace en el colegio de mis hijos, desde cuando José estaba pequeño, no va a participar usted en Halloween. No hay razón alguna para participar. ¿Por qué? Porque no somos llamados a participar. No somos parte de las tinieblas, somos del reino de Dios. Entonces, es muy importante. Entonces, aquí encontramos que no hay un beneficio. Aunque a veces nos quieren obligar, pero usted tiene que mantener sus principios cristianos. Tampoco va a ir a pelear, pues, ¿no? Tampoco va a ir a pelear, no. Usted de una manera amable le dice no, porque mis principios cristianos no me lo permiten. Yo amo a Jesús, amo a Dios y le sirvo a Él, predico su palabra y eso no. Muy bien, y no hay pleito, ¿no? Si el otro se enoja, ya es un asunto de él, ¿no? Dice, si no, más bien reprenderlas porque no nos pertenecen, ¿no? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, ¿no? De lo que ellos hacen en secreto. Participar de aquello nos trae vergüenza, nos daña, nos afecta, ¿cierto? Nos afecta. Y lo tercero es que todas las cosas, la luz de Cristo, las pone en manifiesto. O sea, son reveladas. Nada puede ser oculto ante los ojos del Señor. Nada, ¿no? Así que voy a poner mis... Bueno, ahora ya no usan velas. ¿Sabes que no usan velas? Ahora alquilan foquitos. Sí, si usted quiere ir a velar, no lo haga. Nombre de Jesús. ¿No? La gente que va a velar ya no, ahora le alquilan foquitos. Sí, ahora es así, ¿no? Pero siempre sigue la misma idea. El muerto encuentre su camino, ¿no? Pero aquí dice que eso no puede ser porque esas son las obras de las tinieblas, ¿saben? Y hay un tercer texto, yo no voy a hablar mucho esta noche, gracias a Dios. Hay un tercer texto que voy a leer y tiene que ver con la muerte, entender la muerte. Vamos a ver un texto que anoche leí y habla de la segunda venida de Jesús, pero que lo voy a usar esta noche para hablar sobre lo que sería la muerte. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:13. 4:13. 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Sí, 4:13. Siempre me entienden mal, ¿no? Sí, ¿no? Voy a aprender a pronunciar bien la C, o español, ¿qué tal? 4:13. 4:13. Ahí estoy, ya hermana Benchi.
Miren lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren el término que está usando el apóstol Pablo aquí, ¿no? Los que duermen. Se está refiriendo a personas que han muerto. Pero ¿por qué usa el término dormir? ¿No? O sea, ¿por qué usa el término de dormir? Porque es muy importante entender que cuando Pablo usa el término muerte, ¿no? Que es el griego thanatos, lo usa mayormente para gente que ha muerto sin Cristo, porque ya no tienen esperanza, han muerto sin Cristo y ellos van a enfrentar la segunda muerte en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, y van a ser arrojados al lago de fuego. Entonces ellos ya finalizó todo para ellos, ya no hay esperanza para ellos. Entonces ahí se usa el término muerte, pero cuando usa para los cristianos no usa el término thanatos, usa otro término que tiene que ver con el que estar como esperando, ¿no? El que estar esperando. Entonces el que muere en Cristo, su vida no terminó, o sea, no ha finalizado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vuelva, Él va a resucitar, ¿no? Entonces ahora Él está en un estado de espera, ¿entiendes? Entonces, cuando no necesitamos ahora, por ejemplo, cuando queremos relacionarlo con esto de las relaciones, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de que hay que velarlo continuamente para que encuentre el camino y pueda alumbrarse en el camino. No necesita. ¿Por qué no necesita? Porque ya está en el camino primeramente. Ahora su vida no ha culminado, está en la espera, no ha culminado, tiene esperanza. Pablo dice: no seamos como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, ya su vida está terminada. Solamente que él espera el juicio ante el gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que él espera, no hay otra cosa más. Pero el que está en Cristo es diferente. El que está en Cristo está en espera, y cuando llegue el momento, cuando Jesucristo retorne, entonces va a resucitar y va a ir al encuentro del Señor Jesús. Y entonces no va a enfrentar el juicio ante el gran trono blanco, va a enfrentar el tribunal de Cristo, sí, pero cuando enfrenta el tribunal de Cristo va a ser para recibir los premios, los galardones, o escuchar de parte del Señor: pase bendito mi Padre al reino de Dios. Eso va a escuchar. Entonces necesitamos estar ahí buscando que encuentre el camino. No, ya tiene el camino. Ya está en el camino. ¿Entiendes? Pues es que Pablo dice, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que no ignores esto. A veces por ignorancia, y verdaderamente una de las razones que la gente practica esto es por ignorancia. Y esa ignorancia es aprovechada por las tinieblas para mantenerlos engañados. Pero usted y yo, un día Cristo vino a nuestra vida, abrió nuestra mente, nos enseñó y nos hizo entender la verdad, y ahora tenemos que mantenernos en la verdad. ¿Entienden? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿por qué no tenemos que celebrarlo? Porque estamos en el Señor. Y si tenemos familia que han fallecido, ¿no? Que han fallecido en Cristo Jesús, hermanos, ¿están seguros? ¿Están seguros? ¿No? Ya están en el Señor. Los que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Como le decía ahora ahí, mientras estaba predicando iba a ser el sepelio de la hermana Liliana, ¿no? Los que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Los que mueren en Cristo ya están seguros. Ya tienen, ni siquiera esperan que aquella esperanza, ya tienen la esperanza. Amén. Solamente esperan el día que llegue y puedan ir con el Señor para siempre. Nada más. Amén. Entonces, estas prácticas no nos ayudan para poder
tener una vida cristiana acorde a la palabra del Señor. Además, nosotros no debemos practicarlas. Cuando uno, por ejemplo, sabe cómo son estas prácticas, por ejemplo, el día primero que dan los famosos angelitos, ¿no? ¿Y cómo lo dan? ¿Cuál es la usanza? ¿Qué hacen la usanza? Buscan un señor o una señora o un matrimonio que se le murió un niñito y que le llaman angelito, comienzan a buscar a otro niñito de la misma edad o un poquito más o un poquito menos, ¿no? Y le llevan los angelitos junto con un poco de, creo que no es miel, ¿no? Eso es para la rosca, ¿no? Ya, ¿no? Entonces le llevan angelito y le dicen, come por mi hijito, en el nombre de mi hijito. ¿Por qué? Porque esa idea es que comiendo ese niño está ayudando al otro niño que murió a que encuentre el camino. No se puede ayudar. Y sin darse cuenta, está entrando en una práctica que tiene que ver con las tinieblas. Si la persona murió en Cristo, ya está seguro. Ya no hay más que hacer. Y si murió sin Cristo, no, tampoco. Así que si el día 2 lo encuentran a usted y le dicen, le quieren dar rosca de muerto con miel de chancaca, coma por mi abuelo que murió el año tanto. Usted dice, está ahorita la rosca. Dame mal diezmita. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Cristo de la vida. Amén. El que vive y reina. ¿No? Y si la persona murió en Cristo, ya no necesita más. Está seguro del Señor. Y si murió sin Cristo, tampoco se puede hacer más. Ya nada se puede hacer. En la época del apóstol Pablo, habían algunos que tomaron una práctica que venía de las costumbres romanas, que era poder ocupar el lugar de otro. Y es lo mismo esa práctica de ahora, ¿no? Alguien ocupaba el lugar de otro y dentro de la iglesia hicieron una mezcla con el bautismo. Entonces había gente, pero es que Pablo escribe en 1 Corintios 15, todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla sobre ese tema, sobre el bautismo por los muertos, porque habían algunos cristianos que habían tomado una idea, un pensamiento de la cultura romana, de tomar lugar para otro, de un muerto. Entonces ellos dicen, no, si me bautizo por mi abuelo, me bautizo por mi bisabuelo, me bautizo por mi tío, y me bautizo por mi hermano, entonces él va a entrar al cielo. Miren, y esa costumbre, y Pablo le llamó la atención, porque no era lo correcto. No se podía, nadie se puede bautizar en el nombre de otro. Igual es con esta práctica. Nadie puede lograr ocupar el lugar de otro para que el otro pueda ser salvo. No se puede. Cada uno tiene que enfrentarse al Señor, cada uno tiene que salvar su vida reconociendo al Señor. Es personal, no se puede hacer más. Así que nosotros no podemos practicar, hermanos. No podemos y no debemos hacerlo. Además, en esos días, hermanos, hay todo un movimiento espiritual y tenemos que tener cuidado. A veces nosotros no tenemos cuidado, somos muy, ¿qué puedo decir? Bueno, ya me olvidé la palabra, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque en esos días se mueve un ambiente espiritual donde las tinieblas tienen ese control, ese dominio. Y si nosotros participamos, estamos diciéndole a las tinieblas, estoy de acuerdo contigo. ¿No? Ya no quiero ir el primero y el 2 verlos por allá con el ramazo de sol. Tenemos que entender que vivimos en un mundo espiritual. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nosotros somos del reino de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, hermano. Y nada de lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas debemos participar. Pero qué malo va a ser darle al churre esto. Pareciera que no es malo, hermano, pareciera. Pero esos días
es todo un dominio de las tinieblas. Y nosotros tenemos que hacer luz. Amén. Tenemos que hacer luz. Así que hay que andar en el Espíritu, un poquito como recordando, hay que andar en el Espíritu y no andar en las tinieblas. Hay que desechar toda obra en las tinieblas y vestirnos del Señor, y hay que celebrar todo lo que tiene que ver lo que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar esta noche con su palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bendito y eres maravilloso, Señor. Tú eres santo y tú eres eterno y tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por enseñarnos siempre tu palabra, esa palabra maravillosa que vive y reina, Señor mío, tu palabra que nos da vida, tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos edifica, que nos consuela. Gracias, Dios mío, por esta noche y por la iglesia. También quiero orar, aprovechar para orar, Dios mío, por varias personas aquí. Orar por Luz Chumacero Márquez, por Iris Elías Chumacero. Salud, Dios mío, en el nombre de Dios, por Yolanda Elías, por la familia Elías Chumacero. Señor, quiero orar por todas estas personas en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú les sanes, les ayudes, te les fortalezcas en todo tiempo y en todo instante, Señor mío. Gracias por toda esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos amas, nos cuidas, nos guardas siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. amén. Y amén. Amén, hermanos.